kiosco. Arlene, uno de los mensajes más importantes que se dieron esta mañana desde Los Cabos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró muy fuertemente que la reforma a la ley de amparo, lo que se aprobó ayer en el Senado, no elimina los derechos humanos. Y hay que ver qué fue lo que sucedió ayer. Fue una sesión bastante interesante, ¿eh? Una sesión en la que la oposición buscó reventar la sesión en el Senado de la República. Estuvieron con sus carteles, estuvieron con gritos, buscaron interrumpir a los legisladores que tomaban la palabra. Nuevamente hubo señalamientos de acciones delictivas contra algunos integrantes del Partido Acción Nacional. Se tuvo que suspender la sesión un momento, pero bueno, la madrugada de este viernes se aprueban modificaciones, particularmente a dos artículos de la Constitución, el artículo 105 y el 107. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Qué es lo que se busca? Que lo que dice la ley de amparo, que ningún amparo procede en reformas constitucionales, pues bueno, se vuelva un artículo constitucional. Para que no quede duda, para que no haya abogados, para que no haya ministros que digan, pues vamos a interpretar la ley y aquí hay un amparo contra una reforma constitucional, porque lo que se dejó en claro es que la reforma al Poder Judicial se aprobó como dice la Constitución. Se siguió todo el procedimiento legal, se aprobó en ambas cámaras con mayoría calificada, pasó a los congresos estatales, los congresos estatales lo aprobaron más de la mitad más un congreso como establece la ley y la reforma al Poder Judicial es constitucional. Lo que se hizo el día de ayer fue que quedara en claro que un amparo no procede contra reformas constitucionales, Arlene. Así es. Hoy a las 0:30 se aprobó con 85 votos a favor en el Senado de la República. Esta ley es una ley que se conoce como supremacía constitucional y lo que busca es defender, proteger los derechos constitucionales para que los jueces no hagan sus interpretaciones a gusto o incluso a negocios. ¿Cuántas veces no han existido amparos a favor de violentadores agresores porque existe un convenio con los propios ministros, con los propios juzgadores? Y esto lo que busca es que ya no suceda, que se busque proteger los derechos. Por supuesto que la presidenta recalca que no va en contra de los derechos humanos, al contrario, si lo vemos así, hasta los protege. Vamos a escuchar cómo se menciona. El Congreso sugirió, lo presentó, que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo, que ya es ley, es decir, que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales, se pusiera en la Constitución. Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo. Que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley. Ahora viene una andanada, nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación, la presidenta es una autoritaria, se acabó la democracia en México. Bueno, el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros, con toda libertad, haciendo una pregunta, contestando, con diálogo. O sea, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está coartar la libertad de expresión? También esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum responde al empresario Claudio X González, a quien califica como el junior tóxico. ¿Por qué? Este empresario, líder del PRIAN, líder de la oposición, líder que buscó a través de una campaña de mentiras
desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador y ahora continúa ensimismado con esta campaña del peligro para México. Ahora acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser autoritaria y la presidenta exhibe quién es Claudio X González, este líder del PRIAN que resultó ser un total fracaso. Porque si tomamos en cuenta que como gerente de la oposición, pues llevó a la oposición, la redujo a votos mínimos en la historia del PAN y del PRI, pues sigue ensimismado con esta campaña de mentiras, Arlene. Así es, Claudio X González está molesto. En realidad este tuit es más personal de lo que pensamos, porque pasó de ser operador de Enrique Peña Nieto en las reformas de educación, que ya usted recordará en casa, que tanto perjudicaron al país, pues a ser un fracaso coordinando una de las campañas más grises de la historia, con Xóchitl Gálvez. Pasó de ser un operador político de recursos de Estados Unidos a ser un empresario vil que ni su papá lo quiere, porque también asiste a los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, parece que es más personal, pero recordemos algo. Durante el gobierno de Felipe Calderón no criticaba al Estado porque haya sido como haya sido, se veía beneficiado por los contratos millonarios. Recordemos que en CONACYT, cuando estaba Juan Carlos Hicks, se veía remunerado por 36 millones de pesos al año para decir que pañales eran los que se tenían que usar. ¿Y qué cree? Los pañales que se utilizaban y que además buscó monopolizar eran los suyos, los de Kimberly-Clark México. Así lo vemos el día de hoy y la presidenta lo menciona claramente. Un junior tóxico, eso es Claudio X González, así lo menciona. Qué cierta es eso de un peligro para México. A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el @ que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta e insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Ahora, ¿quién es Claudio X González? A ver, pon la foto. Es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, junior, porque pues habría que preguntarle. O sea, lo único que creó fue Mexicanos por la corrupción. Tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia, con Alito y Marco Cortés. Y Zambrano, que perdieron el registro. Entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria.